Bien, como les decía, la siguiente de las proposiciones no de ley a debatir será la que va a presentar el Grupo Parlamentario de Podemos, relativa a la cobertura de las necesidades del personal de los centros y enclaves culturales andaluces. La presenta en nombre del Grupo de Podemos la señora Ayala Asensio. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Hoy venimos a hacer una propuesta sobre un tema muy concreto, y es la necesidad de cubrir el personal de los centros y enclaves culturales andaluces. Y es que, señorías, la cultura está en Andalucía infradotada. De hecho, la crisis ha sido devastadora para el sector cultural, produciéndose muchos recortes, de los cuales no siempre se habla de manera suficiente. De hecho, para que se hagan una idea, de los más de 300 millones de euros de gasto liquidado que en 2009 se dedicaban a cultura, en 2018 apenas se han dedicado 160 millones de euros. Es decir, hemos pasado de 2009 a dedicar un 0,23 del PIB andaluz a cultura a dedicar un 0,12% en 2018. Es decir, la supuesta recuperación económica que tanto se vende por parte del Gobierno parece que no ha llegado o no quiere llegar al sector cultural. La normalización y estabilización de los recortes ha venido a enquistar unos problemas estructurales que sí es verdad que en muchos casos ya existían en el sector cultural, pero que ahora se han hecho crónicos. Y, de hecho, quiero señalar antes de nada que hoy lo que planteamos aquí es uno de los problemas que sufre nuestra cultura, pero no todos los problemas. Cosas que se quedan fuera del debate de hoy. Por ejemplo, una queja generalizada del sector cultural, que la mayor parte del escaso presupuesto que llega a los centros se dedican a capítulo 1, siendo el presupuesto para programación totalmente irrisorio. Otra cuestión que tampoco vamos a abordar hoy, pero que también es crucial dentro del ámbito cultural, la precariedad que sufren las personas que trabajan en la cultura de manera independiente. Y aquí quiero hacer referencia a la iniciativa que se ha defendido y que se ha trabajado en el Congreso de los Diputados, impulsada por parte de Unidos Podemos, que es el Estatuto del Artista, que ha sido sin duda un hito histórico en la política cultural española. Pero, al margen de estas cuestiones, que, como digo, son también muy importantes para el ámbito cultural, hoy quiero centrarme exclusivamente en uno muy concreto, que es la insuficiencia de la relación de los puestos de trabajo para los centros y enclaves culturales andaluces. Esta insuficiencia no solo tiene aspectos negativos en cuanto a la merma del empleo público en sí, que por supuesto los tiene, sino que además tiene consecuencias negativas añadidas para nuestra cultura, como ahora especificaré en algunos de los casos. Tenemos deficiencias en vigilancia, en seguridad, ausencia total de actividades de restauración y conservación, restricción de los horarios de visita al público, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora veremos algunos casos. Pero es que se dan casos tan paradójicos como que por esta infradotación, por esta escasez de personal, la Junta de Andalucía incumple sus propias leyes. Y ahí tenemos el caso del Museo Ibero de Jaén, que se inauguró teniendo a la directora como único personal contratado en su plantilla, cuando la Ley de Museos Andaluces nos dice en su artículo 8 los requisitos que deben tener una institución museística para crearse, y entre los cuales están claramente especificados que es necesario contar con personal cualificado y suficiente. Es decir, llegamos a este nivel de paradoja. Por supuesto, también se produce y se ha producido, para cubrir las necesidades de las funciones que no pueden cubrir el personal inexistente, una creciente privatización que ha dado lugar también a casos tan esperpénticos como los que hemos visto en la Alhambra, con el despilfarro y descontrol de dinero público que ha acabado, como todos ustedes saben, en los tribunales. Comentemos algunos de los datos que los sindicatos han trabajado. Por ejemplo, como señala el sindicato USTEA, en el caso de los museos andaluces, a pesar de que ha triplicado el número de visitantes en los últimos 25 años, no ha venido esto acompañado de un aumento de personal, con los que tenemos los problemas que todos conocemos porque salen año tras año en la prensa. Ahora que estamos en el verano,
la falta de personal para cubrir las sustituciones hace que muchos museos permanezcan cerrados por la tarde, julio y agosto. Imagínense en época estival en Andalucía lo que esto supone en cuanto a posibles turistas y visitantes. Por supuesto, también esto implica la merma de derechos laborales del personal de cultura, que no pueden pedirse días libres como deberían hacer por las propias leyes. Según los datos que se han estimado, en los 21 museos andaluces harían falta crear más de 80 nuevos puestos de trabajo. Es decir, estamos en una situación técnica de servicio mínimo en la práctica. Harían falta, por ejemplo, 32 vigilantes, según las estimaciones de sindicatos como USTEA, insisto, 8 expendedores, 8 restauradores, 8 auxiliares administrativos, además del personal de mantenimiento, de servicio, de personal técnico de conservación, difusión, etcétera. Y al caso del Museo Ibero de Jaén me remito, abierto con una sola persona en la plantilla, su directora. Pero es que, si vamos al caso de las bibliotecas andaluzas, nos encontramos una situación también parecida o incluso más dramática. En los últimos 10 años, por término medio, las bibliotecas andaluzas han perdido un 20% del personal. Hablo de las bibliotecas provinciales, por supuesto, públicas. Se da la circunstancia, además, de que los técnicos bibliotecarios, en muchos casos, se están trasladando hacia puestos técnicos facultativos adscritos a los museos, con el consiguiente vaciado de puestos de personal para las propias bibliotecas. Según las estimaciones y los cálculos, se dice que harían falta contratar 60 plazas para cubrir las necesidades de la RPT de las bibliotecas provinciales públicas andaluzas, sobre todo destacando perfiles como los ayudantes de biblioteca o los auxiliares de instituciones culturales. Pero es que, además de estos 60, harían falta unas 80 plazas más para que se homogeneizara el servicio entre todas las bibliotecas provinciales, destacando en este caso las necesidades de contratación de ordenanzas, asesores, técnicos, jefes de sala, etcétera, etcétera. Por mencionar algunos casos más significativos, la Biblioteca Provincial de Jaén, de sus 37 plazas contempladas en la RPT, tienen 23 plazas, de estas 37, 23 plazas sin cubrir y 13 desdotadas. Faltan responsables de servicio, asesores técnicos, ayudantes de biblioteca, etcétera, etcétera. Huelva, la Biblioteca Provincial, también una RPT de 37 plazas. Sin embargo, hay 11 vacantes. De las 13 plazas de funcionarios solo están cubiertas 4. Biblioteca Provincial de Almería, 36 plazas en la RPT, 6 vacantes y una desdotada. Falta oficial de primera de oficio, asesores técnicos, ayudantes de biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. Los conjuntos y enclaves monumentales y arqueológicos no están en una situación mejor. De hecho, de los 31 conjuntos y enclaves monumentales adscritos a la RECA de gestión directa de la Junta de Andalucía, a pesar de tener casi 5,3 millones de visitantes, siguen necesitando la actualización de su plantilla, que no se ha movido desde 1990, cuando se crearon. Las adscripciones provisionales, que se supone que tenía que ser un procedimiento excepcional y transitorio, nunca han sido sustituidas por empleados fijos contemplados en la RPT. Hay ausencia de personal para la entrada y de expendedores, cosa que sí sucede en los museos y, sin embargo, los conjuntos arqueológicos están a la cola en este sentido. Se estima que debe haber un vigilante por 600 metros cuadrados al aire libre y 200 metros cuadrados cubiertos, cuando la escasez de vigilantes es notoria en todos los conjuntos y enclaves monumentales andaluces. Se ha suplido en muchos casos por vigilancia privada, por empresas privadas, y se dan casos como, por ejemplo, la Alcazaba de Almería, donde es el personal de seguridad el que tiene que atender las taquillas, porque no hay nadie en las taquillas, con lo que está dejando de cumplir su función de seguridad y vigilancia. De los 8 conjuntos monumentales y arqueológicos andaluces, se estima que se necesitan más de 100 nuevos puestos de trabajo. 20 auxiliares administrativos, 26 vigilantes, 20 expendedores, 8 restauradores, etcétera, etcétera. La Alcazaba de Almería, por ejemplo, que también lo he traído en otras ocasiones a este Parlamento, necesitaría al menos crear 11 nuevos puestos de trabajo, puesto que a día de hoy es el 4º monumento más visitado de Andalucía y, por lo tanto, tiene unas necesidades mayores de los apenas 80.000 turistas que la visitaban en 1990, cuando se creó la RPT. No existe, por ejemplo, restaurador, no existen expendedores, ordenanzas, etcétera, etcétera. Medina Zahora, que ahora está de moda por la reciente declaración de Patrimonio de la Humanidad. Veremos a ver cómo se traduce esto
en cuanto a refuerzo de su plantilla, porque a día de hoy lo que ha pasado es que, por ejemplo, el único arqueólogo que hay en plantilla es su director, que, como comprenderán, tienen que estar ahora con otras labores por la reciente declaración, y el horario nocturno, que se ha ampliado, ha supuesto que los trabajadores en el turno de tarde tengan que trabajar 9 horas seguidas, de 13 a 12 de la noche. Estaremos vigilantes a ver qué cambios introduce el Gobierno. Pero es que en Itálica hay 30 puestos cubiertos de la RPT de 42, en Baelo Claudia 8 puestos cubiertos de 12 de la RPT, etcétera, etcétera. Es por ello que pedimos que se constituya una mesa de trabajo con los sindicatos para que se analice la situación de la RPT de la cultura andaluza, cosa que, por cierto, los sindicatos llevan reclamando, la Junta se había comprometido a ello y nunca hasta ahora tenemos noticias, todavía no tenemos noticias de ello. Pedimos que se constituya esta mesa de trabajo y que con los resultados de este trabajo las necesidades que se detecten, por supuesto, se cubra mediante la dotación presupuestaria correspondiente para que se acaben con estos problemas tan graves de la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala. Interviene a continuación el resto de grupos parlamentarios. Lo hace, en primer lugar, Izquierda Unida, Convocatoria por Andalucía, y su diputada, la señora Pérez Rodríguez. Señoría. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Bueno, partiendo de la base del debate centrado en la iniciativa de necesidades para cubrir los profesionales y personal en los centros y enclaves culturales andaluces, creo que, aprovechando no solo que está aquí el consejero, sino que además creo que tendrían que estar más miembros del Gobierno, porque esto es un mal endémico que padece la propia Junta de Andalucía. Este problema de falta de personal es extensible a casi todas las delegaciones de la Junta de Andalucía, y creo, y desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida así lo matizamos, que hay que reconocer ese deterioro del empleo público. Los centros de menores, centros de mayores, monitores escolares, agentes medioambientales, es decir, es un problema que tiene que atajar la propia Junta de Andalucía, y que la solución no pasa por las privatizaciones o externalizaciones, llámenlas ustedes como quieran, porque hay que huir de esa forma de contratación. La solución ante estos problemas de falta de personal pasa por crear empleo público. Hacen falta más empleados públicos. La solución de la privatización es, pues, tapar agujeros, que al final no es una solución, sino que precariza el empleo con condiciones laborales que todos conocemos, nada favorables para la clase trabajadora, y además que son bastante más caras y no dignifica en ningún caso a los trabajadores y a las trabajadoras de cualquier sector público. Desde nuestro grupo parlamentario vamos a respaldar la iniciativa que presenta el Grupo Podemos, porque desde luego alguien tendrá que poner cordura, y si tiene que ser a través de una mesa de trabajo, apostaremos por que se constituya y se impulse esa mesa de trabajo junto con los sindicatos, para que se analicen esas necesidades de personal y para que se analice la situación en la que están las relaciones de puestos de trabajo en los distintos centros culturales de Andalucía. Y a raíz de ahí, pues habrá que cubrir esas necesidades detectadas, sobre todo en esa mesa, con ese análisis, asegurando que exista una dotación presupuestaria suficiente. Sin dinero difícilmente vamos a poder crear más empleo y, desde luego, darle calidad y esa repercusión cultural y turística que tienen cada uno de los enclaves de los que estamos hablando en la tarde de hoy. Hablar de que habrá que atender con especial urgencia las necesidades relativas a esa carencia de puestos de trabajo en los temas de conservadores de patrimonio y en algunos perfiles especializados similares, como dice la propia proposición no de ley. Es más que cierta y notable esa falta de personal en los centros culturales, en los archivos, en la biblioteca y en los conjuntos monumentales y arqueológicos públicos de Andalucía. Podemos poner un ejemplo. La propia proposición no de ley y la propia proponente, la señora Ayala, ha hecho alusión a algunas de las deficiencias que existen en Andalucía y ha nombrado el propio caso del complejo monumental de la Alhambra y el Generalife de Granada. Recientemente hubo una comparecencia muy extensa y aclaratoria para darle su sitio a la Alhambra y dejar de hablar de la corrupción en torno a ese monumento, sino realmente saber apreciar el bien que tiene no solo Granada, Andalucía, sino creo que la humanidad en su conjunto. Y en este caso
Yo le decía al señor consejero que una de las deficiencias que tiene la Alhambra es esa necesidad de personal. Si le encomendamos más funciones a cada uno de los centros culturales, en este caso pues la Alhambra y el conjunto monumental, desde luego, si hay que asumir más funciones y cada vez tienen más competencias encomendadas, tendrá que tener personal suficiente para poder llevarlas a cabo. Y las funciones no son nada fácil de realizar si no se tienen en cuenta principalmente esa labor de conservación y que hay que hacer en la Alhambra, ese motor de difusión e investigación al que le encomendamos la tarea también a la Alhambra y esa promoción de educación cultural en todos los ciclos de la vida formativa y además del papel turístico que desempeña. Por tanto, para todo esto es necesario que exista personal suficiente. Y es verdad que en el conjunto monumental de la Alhambra hace un año se dispuso de una reforma en su RPT y se aumentaron 78 puestos de trabajo, pero eso sigue demostrando que es insuficiente y es necesario más. Hay un mecanismo de provisión de fondos de puestos de trabajo que tiene que ser más ágil y de momento no lo es. Por tanto, creo que ahí también tiene un papel importante la consejería y debería de tomar cuenta. Y en este caso, en el caso de la Alhambra, se aprobó la RPT después del concurso de traslado y todavía quedan muchas plazas por cubrir. Por tanto, creo que es una asignatura pendiente la que hay enfrente, ¿no? Destacar principalmente, no sé si recuerdan ustedes, hace unos veranos cuando hubo una movilización por parte del personal de los museos, porque la propia Junta de Andalucía tomó la decisión de querer cerrar los museos por las tardes de verano. Y eso no es una solución en ningún caso, primero porque perjudica enormemente a quienes vienen a visitar los museos a cualquier hora del día, sino también por esa repercusión que tiene nefasta en las condiciones de trabajo de los propios trabajadores culturales y la falta de conciliación que la Junta le impone a los trabajadores y a las trabajadoras. Y fruto de las movilizaciones, pues se consiguió que el horario fuese diferente, pero creo que más allá de que sean necesarias las movilizaciones, cuando hay una razón de por medio, creo que esa es la que luego al final brilla. Y desde luego compartimos también el sentir de la propia proposición no de ley con ese escaso presupuesto que tiene destinado cultura, que solo lo supera la Consejería de Turismo y Deporte. En esta ocasión tenemos la suerte de que hay solo una Consejería de Cultura única y específicamente que puede trabajar con un presupuesto autónomo destinado a esa consejería. En otra legislatura, como puede ser la anterior, se condensaba educación, cultura y deporte y desde luego ninguna de las tres funcionaba bien porque era una macroconsejería con un presupuesto muy limitado. En esta ocasión, que podemos disponer de una consejería con la propia autonomía, creo que es importante que no sea de las consejerías que estén a la cola en temas presupuestarios y más hablando de una comunidad como la nuestra, con ese flujo turístico que tiene y con ese flujo cultural y patrimonial tan importante que tanto empleo entendemos que debe de generar y así debemos de defender. Por tanto, nuestro grupo de Izquierda Unida va a apoyar la iniciativa. La propia proponente nos ha facilitado las enmiendas transaccionales y estamos de acuerdo con ellas, aunque no somos nosotros quienes tenemos que aceptar las enmiendas, pero desde luego compartimos el tenor literal final de la redacción de la proposición no de ley y simplemente esperar que salga adelante, pues no por el bien de este Parlamento ni por el bien de que la señora Ayala apruebe esta iniciativa con el consenso de todos los grupos, sino por el bien de la cultura y por la necesidad de generar y crear empleo público de calidad y digno para cada uno de los enclaves culturales de nuestra comunidad autónoma, que creo que se lo merece y es muy necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos y para su diputado, el señor Funes Arjona. Señoría. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Esta es una propuesta buena del Grupo Podemos. Ligera, precisa, sostenible. Le decía yo antes a la señora Ayala, digo, esta aquí os habéis esmerado, ¿no? Hay dos maneras de enfocarla. Una es como usted lo ha hecho, señalando los déficits de múltiples lugares, de bibliotecas, de museos. Pero entiendo que esa es tarea que le queremos dejar a la mesa que se pretende constituir. Y la otra es dar una serie de razones que justifiquen
que avalen, que hagan buena esa propuesta. Y por ese lado voy a orientar yo mi intervención, con datos que ofrece el propio Gobierno andaluz. Señala que un 32% de los que acuden a nuestra tierra vienen por el señuelo de la cultura, en torno a 10 millones. Se habla de un crecimiento en este segmento del 15%, triplica al crecimiento que se da en otros sectores vinculados al turismo, de un impacto económico en el año 2017, en el año pasado, de 4.000 millones de euros, que supone un 2,48% del PIB. Es una industria limpia, una industria que atrae un perfil de visitante, por lo general de alto poder adquisitivo. No tenemos nada, al contrario, con la gente de cualquier poder adquisitivo, y la cultura es para todos, pero sin duda este perfil también nos interesa, porque la cultura en clave política se debe también interpretar como motor económico y motor de desarrollo. Por tanto, no cabe duda que es un sector que se tiene que mimar. Y ya el hecho de destinar o dedicar una consejería expresa a la cultura, pues, hombre, es importante. Ahora bien, creemos que está descompensada la importancia que le queremos dar a la cultura, el beneficio que deja la cultura, con el presupuesto que se destina a la misma. Hay una descompensación muy grande. O nos creemos que la cultura es muy importante y que genera mucho beneficio, o no nos lo creemos. Y si nos lo creemos, no basta con dedicar una consejería expresamente a la cultura, sino que habrá que destinar unos fondos, precisamente porque entendemos que es un sector paradigmático para nuestro desarrollo. Y es verdad que ha habido un cierto aumento. En 2017, 192 millones. En 2018, 202 millones. Nosotros hablamos de presupuesto consolidado. Ustedes dan otra cifra, señora Ayala. Las dos son ciertas, pero este es el presupuesto consolidado. Nosotros hemos escogido, por aquello del optimismo, la cifra mejor, pero reconociendo que la suya también es cierta. Y desde que está Ciudadanos, no voy a decir que desde que está Ciudadanos ha salido el sol, no voy a decir eso, pero sí digo que desde que está Ciudadanos, desde 2015, ha habido un incremento que ha sido un cuarto de punto, 23,4%. Se ha pasado desde los 162 millones en 2015 a los 202. Pero, es verdad, no es suficiente. No es suficiente. Creemos que se necesita apostar de manera mucho más decidida, y las conclusiones pasan necesariamente por eso. Pasan necesariamente, como he dicho antes, por una mayor participación en la tarta presupuestaria. Porque políticamente así también se ve el valor o el prestigio o la importancia que queremos dar a una consejería. Y la cultura se despliega por una gran cantidad de elementos, por una gran cantidad de aspectos, y esta propuesta se ciñe a necesidades de personal. La señora Ayala ha hecho un recorrido, así con cierto detalle, por las lagunas de personal. Se ha hablado también de cómo en verano se sufren recortes en personal, cómo la Alhambra, se ha dicho, tiene un personal escaso para el monumento que es y para las necesidades y para el rendimiento que ofrece. Todo eso es cierto. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la necesidad de facilitar el acceso y hacer posible la cobertura de personal suficiente para que nuestro patrimonio se ponga al servicio de la ciudadanía y se ponga también al servicio de todos aquellos que nos visitan, que vienen a pasar sus vacaciones. Muchos de ellos ya compaginan, no vienen exclusivamente a la playa, sino que utilizan la playa, hacen turismo de interior, hacen turismo cultural. El incremento del turismo cultural no ha venido a recortar. Eso también es un dato importante. No ha venido a recortar, ha venido a ampliar, a engrandecer, a magnificar nuestro turismo. Aceptamos, por tanto, el punto 1, en donde se insta a crear una mesa que analice las carencias de personal y la situación en las RPT, que es verdad que hay lagunas importantes que es preciso cubrir, porque nos tenemos que creer que la cultura es muy importante.
Al segundo punto le hacemos una enmienda, señora Ayala, que ya se la he comentado antes. Yo le iba a aceptar el punto tal cual, pero entiendo que la enmienda mejora la redacción, porque entendemos desde mi grupo que no podemos pedir que se cree una mesa para analizar las necesidades y después que marque las prioridades que tenga que haber y después nosotros decir qué prioridades se deben atender. Si nos ponemos en manos de una mesa, habrá que atender a las prioridades que emanen de la propia mesa. O sea, es una cuestión, diríamos, técnica, si quiere. Yo la iba a aceptar como está, pero creo que esto mejoraba. Es decir, no le pongamos a la mesa, no le digamos cuáles son las prioridades, que nos lo diga la mesa, si es una mesa de los expertos, ¿no? De todas formas, usted me ha hecho después una transaccional con la cual nosotros no tenemos ningún problema. Por eso no iba a leer ya la enmienda, porque es una enmienda que tienen ustedes presente. Así que, para terminar, voy a dejar aquí un poquito de tiempo para el siguiente. Bueno, no se puede sumar. La Administración debe creerse que la cultura es muy significativa para esta tierra, que la cultura hay que mimarla y que ese mimo y ese reconocimiento de su importancia y de su capacidad para desarrollar Andalucía supone también necesariamente un incremento presupuestario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes. Interviene a continuación la diputada del Grupo Parlamentario Popular, la señora Martín Pérez. Señoría, tiene usted la palabra. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes a todas las personas que están presentes en este pleno. Subo a esta tribuna para posicionar a mi grupo en esta proposición no de ley que presenta y defiende el Grupo Parlamentario de Podemos. Una proposición no de ley, señorías, en la que se aborda el problema del déficit de personal en los centros y enclaves culturales de Andalucía. Un problema, señorías, que no es nuevo, un problema que no es reciente, porque es un problema, como han dicho también los portavoces de los grupos que me han antecedido en el uso de la palabra, un problema arrastrado desde hace muchos años y que ha sido denunciado en innumerables ocasiones por el Partido Popular y también ha sido denunciado por colectivos y sindicatos, hasta el propio defensor del pueblo andaluz, al que me referiré en varias ocasiones a lo largo de mi intervención, se ha manifestado sobre este problema. Por lo tanto, señorías, de nuevo en esta proposición no de ley, lo que queda claro es lo que también en muchas ocasiones ha denunciado el Partido Popular, que la política cultural no es una prioridad para el Gobierno andaluz, no es una prioridad para el Gobierno de la señora Díaz, y que a la falta de recursos económicos, que ya se reconoce en esta proposición no de ley, para paliar esta situación, se suma también lo que hemos dicho en muchas ocasiones, la falta de liderazgo de la Consejería de Cultura en el ámbito del propio Gobierno andaluz. Basta recordar que el presupuesto para este año, para el ejercicio 2018, solo destina el 0,4% del presupuesto global que tiene el Gobierno andaluz para la Consejería de Cultura. De los casi 34.000 millones de euros que hay para invertir y gastar este año por parte del Gobierno andaluz, solo 166 millones se destinan a la cultura. Por lo tanto, después de escuchar estas cifras, entendemos eso de aquellos barros, vienen estos lodos. La cultura, señorías, no se defiende solo con palabras, como hace el Partido Socialista. Son también necesarios los hechos. La cultura no se defiende solo vendiendo grandes titulares, como hace el Gobierno de la señora Díaz. La cultura se defiende con previsión, planificación, con recursos económicos y también, por qué no decirlo, con coraje y voluntad política de hacer cosas. Y la pereza, y permítame utilizar esta expresión, del Gobierno andaluz en materia de cultura, no solo se reconoce en lo que esta proposición no de ley recoge relativo a la carencia de personal en los centros y enclaves culturales andaluces, también está presente en otros aspectos que son de la competencia y responsabilidad del área de cultura de la Junta de Andalucía, como por ejemplo
lo que se refiere a la recuperación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico que tiene Andalucía. Aquí también se podría generar bastante empleo a cuenta de esta recuperación, rehabilitación y puesta en valor del vasto patrimonio histórico-artístico que tiene nuestra comunidad. Y hablando de ese patrimonio histórico-artístico, no incumple solo la Junta de Andalucía, como se señala en esta proposición no de ley, la aplicación de la Ley 8/2007 de 5 de octubre de museos y colecciones museográficas. También es práctica habitual el incumplimiento de la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, precisamente la que hace referencia a la tutela y recuperación del patrimonio histórico, algo de lo que también ha alertado, entre otros aspectos, el propio defensor del pueblo andaluz. Y este déficit de personal, además del perjuicio que supone en cuanto a la merma de empleo público, como se señala en la proposición no de ley, supone, señorías, un ataque directo a los intereses económicos de una comunidad autónoma como Andalucía, cuya principal industria es el turismo y la cultura. Permítanme que comparta con ustedes ejemplos que acreditan este perjuicio a los intereses económicos, a la imagen y también a otros aspectos vinculados a la industria turística y a la industria cultural. Como ustedes conocen, y si no aprovecho la oportunidad que tengo en este momento de dirigirme a ustedes, yo soy diputada autonómica por la provincia de Granada. Pues miren, en la capital granadina, la oficina de turismo que tiene el Ayuntamiento de la capital, instalada en las propias dependencias del edificio en la Plaza del Carmen, en el corazón de la ciudad de Granada, una oficina de turismo que reparte dípticos y que da información a todos los que nos visitan sobre la vasta oferta cultural que tiene nuestra capital, cierra precisamente los lunes por la falta de personal. Y en lugar de poner remedio a esta situación, el alcalde socialista, el señor Cuenca, tiene la ocurrencia de decir que Granada está en temporada baja y que, por lo tanto, está perfectamente justificado el cierre de esta oficina de turismo todos los lunes. Yo creo, señorías, que el único que está en horas bajas es el alcalde socialista de Granada y otros muchos dirigentes socialistas que están haciendo poco o muy poco por la cultura y por la industria turística. Y lo que ocurre en Granada, pues lamentablemente también se repite, como decía desde hace años, en otras provincias andaluzas. Decía que el problema que se aborda en esta proposición no de ley no es nuevo, sino antiguo, de los que vienen de largo, señorías, y no se atienden por el Gobierno andaluz. Por ejemplo, la falta de personal obliga a cerrar parte de Itálica, y es porque la Junta de Andalucía no cubre las bajas por enfermedad o jubilación de la plantilla, hemeroteca. Otra noticia del verano pasado, hace justo un año, las pinacotecas tuteladas por el Gobierno andaluz son las únicas de España, junto con Murcia, que no abren en horario vespertino en verano. Otro ejemplo más de esa falta de eficacia, previsión y, permítanme la expresión, de visión política del Gobierno andaluz. Más ejemplos, los museos de la Junta de vacaciones por las tardes. El defensor del pueblo insta a la Junta a abrir por las tardes durante el verano los museos andaluces. Personal de museos y conjuntos arqueológicos de Andalucía se manifiestan en contra del horario de verano. Todos estos problemas vienen derivados, como decía la señora Ayala, de esa falta de personal, de un problema arrastrado de hace muchos años y que la Junta de Andalucía no es capaz de darle solución. Me gustaría recordarle en este momento a los miembros del Gobierno que la cultura no se cierra y que de sus políticas actuales de personal y pretendido ahorro, lo que se está haciendo es dinamitar la capacidad real de ingresos procedentes de la primera industria que tenemos en Andalucía. Y hablando de dinero público, se refieren ustedes, señora Ayala, en su proposición no de ley, a la que le felicito por el buen trabajo que ha hecho, sobre todo en la parte expositiva, explicando y desarrollando este problema. Hablan ustedes de despilfarro y descontrol de ingresos procedentes de la gestión de la Alhambra. Permítame de nuevo tirar de esa marca, de esa raza que tengo por ser diputada granadina y añadir algún dato más que usted no dice en esta proposición no de ley. Miren, 18 millones de euros es lo que se cuantifica el fraude, precisamente ocasionado a las arcas públicas por este modelo de gestión del Partido Socialista, consistente en amañar contratos y crear concursos a medida para colocar a personas afines al Partido Socialista. El resultado es que el monumento más visitado de España tiene hoy 2 causas judiciales abiertas en fase de instrucción
con detenciones hasta en 2 ocasiones de la cúpula de la Alhambra nombrada por el Partido Socialista, nombrada por el Gobierno de la señora Díaz, y por delitos tan graves como apropiación indebida, malversación de caudales públicos y estafa, entre otros muchos. Y entrando ya en la parte dispositiva, ustedes proponen, señora Ayala, 2 puntos de acuerdo. Decirles que la iniciativa, efectivamente, como decía al principio de mi intervención, responde a un problema que viene arrastrado desde hace años. Pero entiendo que en este momento, señora Ayala, y aquí recuerdo a mi compañero Antonio Garrido, que lo tengo siempre presente en cualquier oportunidad que tengo de intervenir en esta materia, hay que pasar de las musas al teatro y concretar un poco más para evitar que esta iniciativa, que es buena, que el Partido Popular, ya le adelanto que va a votarla a favor, pero que esta iniciativa no se quede en un simple brindis al sol o en agua de borraja. Por este motivo, y dado que la experiencia nos dice que en muchas ocasiones las mesas de trabajo, los grupos de trabajo no sirven porque no se atiende por parte del Gobierno andaluz lo que se acuerda. Y a veces se hace, pero se hace tarde, y en otras ocasiones se hace tarde e incluso mal. Yo le propongo concretar un poquito más el punto primero de la proposición no de ley. Y hacer una mesa de trabajo con los sindicatos en el plazo máximo de 3 meses para analizar las necesidades de personal y la situación de la RPT de los centros y enclaves culturales de Andalucía. Y le propongo una segunda enmienda de modificación al punto segundo, que quedaría de la siguiente manera: cubrir las necesidades detectadas en la mesa de trabajo prevista en el punto anterior, asegurando para ello una dotación presupuestaria suficiente en el ejercicio presupuestario 2019, garantizando las modificaciones que sean necesarias para atender lo acordado en la mesa de trabajo, atendiendo con especial urgencia las necesidades relativas a las carencias de puestos de trabajo de conservadores del patrimonio y perfiles especializados similares. Lo que está claro, y termino, es que esta iniciativa evidencia que la cultura, como tantas otras materias, constituye una de las políticas fallidas de la Junta de Andalucía y que es, hoy en día, una asignatura pendiente que urge resolver. Nada más. Muchas gracias, señora Martín. Turno ahora de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista y para su diputada, la señora Márquez Romero. Señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, muchas gracias por acompañarnos en este debate. Señora Ayala, honestamente no esperaba menos de usted. Un discurso catastrofista de nuestra tierra, donde todo se hace mal, donde nada funciona. Evidentemente un discurso que no es creíble, porque no se pueden abordar los problemas desde esta perspectiva de todo negro, todo oscuro, esta perspectiva del fin del mundo que usted pone a todos los problemas que mira. ¿Que hay necesidades de personal en los centros culturales de Andalucía? Pues seguro que sí. ¿Que todo es mejorable? Evidentemente, pero cogen ustedes la parte por el todo y eso hace que su intervención esté llena de verdades a medias y, lamentablemente, de imprecisiones. En primer lugar, sobre la importancia de la cultura para el Gobierno de Andalucía. Precisamente ha sido nuestra presidenta, Susana Díaz, la que en esta legislatura ha destinado a la Consejería de Cultura un espacio autónomo, independiente. Cultura tiene una consejería específica, gracias, dentro del Gobierno de Andalucía, igual que ha hecho también el Gobierno socialista de España. Sin duda estamos ante una forma diferente de entender la cultura, le guste más o le guste menos. Llevamos años poniendo en práctica una política cultural en Andalucía radicalmente distinta a la que ha impulsado el Gobierno del Partido Popular en los últimos años. Una política cultural que relegó a la cultura a una posición residual, casi de olvido, o directamente, en muchos casos, la hizo objeto de castigo, como por ejemplo la imposición del IVA cultural. La verdad que sorprende escuchar a la portavoz del Partido Popular hablar en estos términos de la cultura e intentar levantar la voz para defender la cultura, cuando precisamente han estado ustedes 7 años callados como acólitos complacientes a la política impuesta por el Partido Popular en materia cultural.
Respecto al presupuesto, también me gustaría hacer algunas valoraciones, porque el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018 creció un 5,1% respecto al anterior, que, por cierto, también creció, y está comprometido especialmente con los jóvenes, con la visibilidad de la mujer y con la inclusión social. Hablamos de un total, señora Ayala, de 202 millones de euros, no de 160, como ha dicho usted y como expone en su proposición no de ley, ya que dentro del presupuesto diferenciado se encuentra el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y el Patronato de la Alhambra, que, como usted comprenderá, también es cultura, también es inversión en cultura. Señora Ayala, las cuentas para 2018 siguen apostando por facilitar el acceso a la cultura de toda la ciudadanía. Los socialistas creemos, y lo estamos demostrando, en el valor de la cultura para el desarrollo integral de las personas y para construir una sociedad más libre y más crítica. De hecho, nuestro compromiso, como digo, se materializa en los presupuestos con hitos por provincias tan importantes como, en el caso de Almería, de su provincia, las intervenciones en la Alcazaba, que superan el 1.000.000 de euros, o la apuesta por la Asociación de Amigos de la Orquesta Ciudad de Almería. En el caso de Cádiz, a través de la ITI, el Teatro Romano, o las ayudas a las corporaciones locales de Cádiz para infraestructuras culturales con vocación turística, que supera los 6.300.000 euros. En el caso de Córdoba, la orquesta o Medina Azahara. Esta mañana teníamos la oportunidad de preguntarle desde el Grupo Parlamentario Socialista al consejero porque somos Patrimonio Mundial de la UNESCO. Una felicitación, señor consejero, por el gran trabajo que ha realizado. En el caso de Granada, también la apuesta por el Centro Lorca o el Museo Arqueológico. En Huelva, el Banco de España, que en 2018 los presupuestos tienen una dotación de casi 2 millones de euros. En el caso de la provincia de Jaén, el Museo Íbero, con más de 2.300.000 euros. En Málaga, los Dólmenes de Antequera o el Museo Picasso. En Sevilla, el Bellas Artes, Itálica. Además de una apuesta decidida por el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Legado Andalusí, la Alhambra, con más de 30 millones de euros, señora Ayala, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Sin duda, una apuesta comprometida del Gobierno de Andalucía con la cultura que, como digo, se materializan claramente en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Respecto a la RPT y a las dotaciones que usted plantea en su proposición no de ley, como usted sabe, toda la gestión de los recursos públicos está sometida a estrictos procedimientos reglados desde la Constitución al Estatuto Básico del Empleado Público, los presupuestos estatales y autonómicos, y es necesario contextualizar, porque desde luego a nosotros, a los socialistas, no se nos olvida que durante los últimos años los presupuestos generales del Estado han limitado la tasa de reposición de efectivo hasta hacerla negativa de facto en algunos sectores, como es el caso de la cultura. Les recuerdo que entre 2012 y 2014 la tasa de reposición fue del 0% con carácter general. No entró ningún funcionario para ocupar la plaza que quedaba disponible por jubilación, fallecimiento o excedencia, y solo un 10% se reservó para los sectores primarios. En 2015 la tasa de estos sectores esenciales se elevó a un 50%, pero continuó en cero para el resto, también para la cultura. Y todavía en 2018, de forma incomprensible, se mantienen las restricciones a la reposición con carácter general a un 50%. En Andalucía, en todos estos años, señora Ayala, hemos agotado los límites máximos de la tasa de reposición marcada por el Gobierno central, de forma que cuando finalice 2018 habremos ofertado casi 27.000 plazas de convocatorias ordinarias desde 2015. Y en el ámbito concreto de la cultura, actualmente se encuentran en la fase final de tramitación diversas convocatorias de plazas de personal funcionario que en los próximos meses se incorporarán a los respectivos centros, desde archiveros, conservadores de museo, conservadores de patrimonio, ayudantes de archivo, ayudantes de biblioteca. Sin duda, un esfuerzo que hace el Gobierno de Andalucía teniendo en cuenta la difícil situación económica que hemos sufrido en los últimos años. Y le pongo algunos ejemplos de la RPT en algunos museos y del esfuerzo del Gobierno de Andalucía. Por ejemplo, en el caso del Museo de Málaga, con una RPT de 68 puestos, de los cuales se encuentran dotados 67 y cubiertos 63. O en el caso del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, con una ampliación de 14 puestos de la RPT, dotado 11
dotados todos ellos, y de los cuales 11 se encuentran ocupados a día de hoy. La apertura del Museo Ibero de Jaén con una RPT de 23 puestos, todos dotados presupuestariamente, 13 cubiertos y el resto en fase de provisión. Respecto a este museo, debe aclararse, señora Ayala, que la fecha de su apertura, al no estar aprobada la nueva RPT, se acudió de forma transitoria a la contratación de personal externo durante estos meses, y es verdad que la situación ya ha finalizado, por tanto, debería corregir lo que usted expone en su proposición no de ley. Es un matiz bastante importante. Respecto al cierre de los museos, también lo ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, es necesario que actualicen ustedes sus argumentarios, porque precisamente se llegó a una negociación con los sindicatos en diciembre de 2017 y desde el 2 de enero están publicados los nuevos horarios de los museos para nuestra tierra. Por tanto, no es cierto que en Andalucía cerremos museos en verano. Respecto a la ausencia de restauración que usted ha planteado, no es cierto, señora Ayala. Nuestros museos tienen todos un taller de restauración que no paran de trabajar, que trabajan de manera continua. No entendemos esas afirmaciones categóricas, más aún cuando no son ciertas. Señorías, como resumen de todo lo expuesto, me gustaría destacar que la situación general de personal de la Consejería de Cultura, aunque indiscutiblemente a todos nos gustaría contar con más efectivos personales en todos los ámbitos, no puede considerarse gravemente insuficiente, como usted ha planteado. La Consejería de Cultura, la Junta de Andalucía están realizando un esfuerzo muy importante para reforzar las plantillas de nuestras instituciones y, en esta misma línea de trabajo, permanente compromiso con los sindicatos, con los representantes de los trabajadores, con los que mantenemos el diálogo y el acuerdo para trabajar por estos temas. Es importante que apostemos por la creación de empleo dentro de las posibilidades presupuestarias y, sobre todo, que busquemos con ello la mejor prestación de los servicios para la ciudadanía. Señora Ayala, no dude nunca, no olvide que para los socialistas la cultura es libertad, es dignidad, es respeto, y que eso es lo que hace todos los días el Gobierno de Andalucía. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Cierra el debate de esta proposición no de ley la diputada del Grupo proponente, la señora Ayala Asensio. Señoría. Muchas gracias. Vamos a hacer algunos comentarios tras la exposición de los respectivos portavoces de los otros grupos políticos. En primer lugar, y vamos a empezar quizá por las cuestiones más relevantes, quiero decirle algunas cuestiones al Partido Socialista. Ustedes pueden alabar todo lo que quieran el presupuesto que la Junta dedica a cultura, pueden alabar las bondades de la salud o no salud del sistema actual de la cultura, pero lo que yo he hecho aquí hoy ha sido exponerles datos que evidencian de manera inequívoca las carencias de la RPT, como he dicho, en los centros y enclaves culturales andaluces. Usted dice que no es cierto que falten puestos de restaurador o de conservador en los museos. Yo le invito a que vaya al C3A, por ejemplo, de Córdoba, donde no tienen todavía ningún personal, ningún perfil de conservador, o en la propia Alcazaba de Almería, donde tampoco faltan también puestos de restauración. Por no decir un caso que ya he comentado antes y que además de especial significación por la realidad y la actualidad en estos momentos, como es que el único arqueólogo que hay en Medina Zara es su director, que por supuesto no puede dedicarse a las labores de arqueología porque necesita hacer otras labores más dedicadas a la promoción, difusión, etcétera, sobre todo ahora que ya ha sido declarada. Usted dice que los datos que yo expongo aquí son verdades a medias, que no son creíbles, que son mentiras. Permíteme que le diga que están faltando respeto al trabajo que están haciendo y que llevan haciendo todos estos años los sindicatos. Dígale, si pueden, a USTEA, por ejemplo, que mienten en los datos que están elaborando. Vayan y díganle a los trabajadores y trabajadoras de los centros que mienten cuando aquí se exponen las carencias que sufren y que ellos mismos no saben ya cómo transmitirlo para que se suplan esas carencias. Ya no hay excusa.
Ya no hay excusas porque siempre se dice que no se puede dedicar dinero a cultura porque Andalucía está infrafinanciada, etcétera, etcétera, como la primera causa de nuestros males. Bueno, vayan y díganselo a la señora ministra Montero, explíquenle la situación que hay y que dote con más dinero a Andalucía para que así podamos tener una dotación suficiente. Pero es que, es más, voy más allá. También la excusa que han puesto siempre para no abordar este reforzamiento que necesitan las RPT de la cultura es la excusa de siempre. Y ahora ustedes me dirán que no, pero yo les quiero hacer algunos comentarios. No podemos, es imposible por la tasa de reposición, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pues yo quiero hacerle aquí algunos comentarios. Señorías, en primer lugar, y esto es un comentario al margen incluso de los diputados y diputadas que estamos aquí hoy, tenemos un obstáculo de fondo y es que la cultura no se considera sector estratégico y, por lo tanto, se ha visto afectada por las limitaciones de la tasa de reposición. Y desde aquí reivindico que la cultura debería reconocerse la importancia que tiene para las sociedades y que, por lo tanto, pasara a ser uno de los sectores estratégicos y que en un futuro marco donde siguiera la tasa de reposición no le afectara por considerar, como digo, un sector estratégico. Esto es un problema de fondo que tenemos. Pero es que un segundo aspecto que quiero resaltar. Está previsto que la tasa de reposición se elimine. De hecho, el acuerdo del PP, del Gobierno anterior de Rajoy, con los sindicatos mayoritarios, estableció que la tasa de reposición sería del 100% para las administraciones que cumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria. Y yo entiendo que, aunque este acuerdo obviamente se quedó en suspenso, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez no puede dar un paso atrás en este sentido y que debe apoyar y hacerlo realidad este acuerdo. Pero es que un tercer paso, un tercer comentario, aún en el marco legal vigente, con la actual tasa de reposición, quiero recordar que limitar, como hace la tasa de reposición respecto a la contratación pública, limitar no es impedir. Y esto quiero que quede muy claro. Y les expongo algunos datos. En la Instrucción Conjunta 1/2018, por la que se establecen los criterios y procedimientos para la contratación de personal por la entidad del sector público andaluz, se establece muy claramente el marco por el cual se debe, como acabo de decir, contratar a los empleados públicos. En el caso de la contratación temporal existe una regla general que establece que solo se pueden autorizar casos excepcionales que cubran necesidades urgentes e inaplazables. Y se dice, podrán tener carácter prioritario las funciones cuyas, entre otras cosas, estoy haciendo un resumen y voy a lo concreto, las funciones cuya no cobertura pudiera ocasionar gastos futuros a la Junta de Andalucía. Y yo aquí me pregunto, ¿por qué no encaja la cultura dentro de esta limitación y dentro de este condicionante? ¿O es que acaso la falta de un conservador, por ejemplo, o conservadora, en un yacimiento arqueológico, en un centro cultural, no puede ocasionar unos deterioros tan graves que en un futuro impliquen un gasto mucho mayor para volver a poner en pie los bienes deteriorados? Por supuesto que podría aplicarse. Esto es una limitación y un condicionante en la que la cultura podría tener perfecta cabida, puesto que la deficiencia en cumplir las funciones ocasionaría un gasto en el futuro. Y esto está recogido perfectamente con la actual ley, que, insisto, esperemos que cambie y todavía sea más fácil la cuestión. Lo único que haría falta habría sido pedir una autorización, como así lo establece la ley y la instrucción, a la Consejería de Hacienda para la creación de empleo público. Y es que, de hecho, aquí tengo un ejemplo. La Agencia de Medio Ambiente y Agua tramitó, efectivamente, el procedimiento general establecido, solicitando a la Consejería de Hacienda la autorización de la oferta de empleo público, autorización que en este caso fue concedida, porque la puede realizar la Agencia de Medio Ambiente y de Agua y no la ha puesto en marcha, al menos que nosotros sepamos, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Las herramientas legales están ahora mismo a disposición del mundo de la cultura, pero no se han activado, no se han hecho caso. Pero aún hay más. La regla específica de la contratación de empleo público, en el apartado H, menciona específicamente al mundo de la cultura y dice que los servicios de atención directa a la ciudadanía en los sectores turístico y/o cultural pueden perfectamente dotarse de plazas. ¿Cómo es posible entonces que tengamos este déficit en los vigilantes
de los museos y de los enclaves monumentales, cómo es posible que no haya personal para las taquillas, todas estas funciones que están de cara al público y que con las limitaciones que ustedes siempre dicen como obstáculos imposibles, con las limitaciones actuales incluso ya están perfectamente contemplados. Es decir, en este sentido no hay excusa. Y es que, de hecho, ahondando más en la cuestión, encontramos una convocatoria de plazas de empleo público. En 2018 se convoca en una resolución de 4 de mayo un procedimiento de selección para personal laboral fijo por el sistema de concurso libre, etcétera, etcétera, entre los cuales se incluyen 6 puestos de trabajo para auxiliar de instituciones culturales. Es decir, cuando quieren, lo han hecho y se ha podido. Claro que se puede hacer con las limitaciones y con los condicionantes, mejor dicho, del marco legislativo actual, que, como digo, sí, claro que es un problema la tasa de reposición, pero no es un impedimento. Es decir, si no se han reforzado las carencias de la RPT en cultura es porque no ha habido una voluntad expresa de la Junta de Andalucía para hacerlo, porque el marco legal actual lo permite sin ningún tipo de problemas, obviamente, con sus procedimientos legal administrativo, etcétera, etcétera, como no podía ser de otra manera, pero no es imposible. No se ha hecho simplemente por una falta de voluntad. Algunos otros comentarios de algunas de las cuestiones que se han dicho. Por ejemplo, por un comentario que ha hecho el Grupo de Izquierda Unida. Claro que reconozco que hay necesidades en muchos sectores y que las carencias de la RPT que les voy a contar a su señoría son también propias de otros ámbitos. Pero no podemos perder la vista de que en estos debates siempre la cultura se queda olvidada. Siempre a la hora de establecer las prioridades parece que todo es prioritario excepto la cultura. Y es necesario que nos quede claro que debe ocupar el lugar que se merece. Hasta que no ocupe el lugar que se merece la cultura dentro del modelo productivo como pieza fundamental, seguiremos acarreando unos problemas que no nos podemos permitir en Andalucía con la riqueza patrimonial y cultural y la enorme riqueza creativa que tenemos. Estamos desperdiciando todo un sector de futuro a medio y largo plazo, lo estamos desaprovechando y, lo que es peor aún, podemos estar causando daños irreparables del que nos podamos arrepentir nosotros y las generaciones venideras. Un comentario rápido también a la intervención de Ciudadanos. Ojo, mucho cuidado con hacer del turismo el único factor que ponga el valor a la cultura. Claro que está muy bien que vengan muchos turistas, pero es que el defender la cultura tiene que tener unas motivaciones y unos objetivos que sobrepasan en mucho al turismo. El turismo vendrá, claro que sí, pero es que el potencial económico de la cultura por sí mismo tenemos que entenderlo si queremos hacer política acorde. Y ya, para terminar, quiero insistir en que estoy planteando aquí uno de los problemas que hay que subsanar para todo el sistema cultural, pero que no es el único. Y quiero insistir en que desde aquí instamos a la responsabilidad del Gobierno de Susana Díaz para que cumpla esta proposición no de ley si sigue aprobada, que demuestre con acciones de Gobierno que de verdad la cultura le importa a este Gobierno. Y para terminar, decir que he hecho transaccionales con todas las enmiendas que me ha llegado por parte de todos los grupos políticos, que ahora se le haré llegar a los letrados y que espero y agradezco, si así es, que esta proposición no de ley sea apoyada y salga adelante porque la cultura lo necesita. Muchas gracias, señora Ayala.